¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en la transformación del sistema educativo ecuatoriano. A ver, seamos sinceros, cuando hablamos de leyes o marcos normativos es facilísimo perderse en esa jerga legal tan pesada, ¿verdad? Pero no os preocupéis, porque en esta explicación vamos a desgranar la mismísima Ley Orgánica de Educación Intercultural, la famosa LOEI. Vamos a ver cómo este gigante legal se traduce en cosas reales y palpables dentro de las aulas. Básicamente estamos ante el plano de construcción para un aula mejor. Y ojo, porque vamos a hablar de cómo se distribuyen los fondos, de los salarios docentes, de los sistemas de evaluación y de unas normas de inclusión que buscan darle la vuelta por completo al panorama educativo de todo un país. Para que no nos perdamos, hemos estructurado esto en 5 grandes bloques. Primero, la nueva visión educativa. Segundo, el flamante sistema de evaluación por trimestres. Tercero, cómo queda el Bachillerato General Unificado, o BGU. Cuarto, un tema candente, docentes, salarios y teletrabajo. Y quinto, inclusión e interculturalidad. ¡Vamos a ello! Empezamos con el primer bloque, la nueva visión educativa y los principios fundamentales que sostienen esta reforma. Claro, cuando uno se lee cientos de páginas de textos legales, la primera pregunta que le viene a la cabeza es inevitable. Bueno, ¿y qué cambia realmente con la LOEI en la práctica del día a día? La clave aquí está en cómo el Estado redefine por completo su obligación hacia los estudiantes. Ya no es solo poner ladrillos y construir escuelas, no. Se trata de cambiar el propósito mismo de la educación. Y aquí es donde entra la LOEI. Fijaos, no es solo una lista de normas aburridas, es la ley principal, la piedra angular que mueve todo el sistema educativo nacional en Ecuador. Lo que hace es establecer unos principios innegociables. Su misión es normar la educación con una visión verdaderamente intercultural y plurinacional. Y esto tiene todo el sentido del mundo dada la inmensa diversidad del país, todo ello enmarcado en ese concepto constitucional tan fundamental del buen vivir. O sea, la educación deja de ser un mero trámite administrativo y se convierte en el camino real hacia un desarrollo integral y digno. Para bajar esto un poco más a la tierra, los artículos 2.1 y 2.2 de la ley nos marcan unos principios clarísimos. Hablamos de acceso universal, no discriminación y, ojo a esto, igualdad de oportunidades mediante medidas de acción afirmativa. ¿Qué significa esto? Pues garantizar entornos de aprendizaje accesibles para todos, sin importar las circunstancias socioeconómicas. Además, y esto es clave, el interés superior del niño pasa a ser una norma de procedimiento obligatoria. Literalmente, los estudiantes pasan a ser el centro absoluto de todo el proceso. Pasamos al segundo bloque. Evaluación, el nuevo sistema por trimestres y cómo esto cambia por completo la forma de poner notas. Aquí el cambio estructural es monumental. Adiós a los viejos modelos. Ahora el año escolar se divide en 3 trimestres. Y lo interesante es cómo confluyen aquí los portafolios de los chavales, los proyectos integradores divididos en fases y las evaluaciones del periodo académico. La idea es súper lógica, evitar que la calificación dependa de jugártela toda una sola carta en un examen final. Ahora se valora ese esfuerzo sostenido y evidenciado a lo largo de esos 9 meses de curso. Y atención a lo que pasa con los más peques. En educación inicial y preparatoria se acabaron los números, el enfoque numérico desaparece por completo y entra en juego una escala cualitativa oficial. En lugar de llevarte un 7 o un 8 a casa, recibes una A si has alcanzado el aprendizaje, una EP si estás en proceso y necesitas un poco de acompañamiento, o una I si justo estás iniciando el desarrollo de esa destreza. Básicamente se prioriza el desarrollo natural del niño por encima de una cifra fría en un boletín. En definitiva, la normativa manda que la evaluación sea un proceso técnico continuo. Y hay un detalle que me parece brillante. Se establece un sistema de alerta para la detección temprana de bajo nivel de aprendizajes. Así de largo, sí, pero es genial. Si un estudiante saca menos de un 7 sobre 10, el sistema se activa inmediatamente para aplicar estrategias de refuerzo pedagógico. El objetivo ya no es suspender a diestro y siniestro, sino detectar los baches a tiempo y ayudar desde el minuto 1. Venga, nos metemos en el tercer bloque, el Bachillerato General Unificado, o BGU, ese camino unificado para los estudiantes de secundaria. Este famoso BGU arranca más o menos a los 15 años, dura 3 cursos y su misión principal es que nadie salga con lagunas graves de conocimientos fundamentales. Por eso existe un tronco común obligatorio. Y, madre mía, es de lo más completo. Abarca desde matemática, física y química hasta filosofía, inglés o emprendimiento y gestión. Es un abanico enorme pensado para formar ciudadanos integrales, elijan lo que elijan estudiar más adelante. Pero claro, la clave aquí es el contraste. Tienes ese tronco común que te da una línea base obligatoria, sí, pero el sistema no es un corsé rígido. Esto coexiste con las materias optativas. De esta forma, además de llevarte una cultura general sólida, puedes elegir rutas súper especializadas en tus horas extra, como tirarte por un bachillerato en ciencias o meterte en formación técnica. Vamos, que te preparan muchísimo mejor tanto para el salto al mundo laboral como para la universidad.
Y llegamos al cuarto bloque, que es absolutamente transformador. Docentes, salarios, teletrabajo y cómo se está repensando toda la profesión. Fijaos en este número, 160.000, una auténtica barbaridad. 160.000 docentes son los que se benefician de esta histórica reforma de equiparación y homologación salarial impulsada por la LOE. Es un esfuerzo a escala nacional sin precedentes recientes. Su objetivo no es otro que reconocer de verdad y valorar financieramente a una de las profesiones más imprescindibles de cualquier sociedad. Claro, la pregunta del millón es, ¿y esto de dónde sale? Porque para hacer realidad una reforma salarial de este calibre, el financiamiento lo es todo. Pues bien, los registros oficiales y las resoluciones de la Asamblea Nacional lo han dejado muy atado. Por ponernos rigurosos pero imparciales, las fuentes ratificadas para pagar esto incluyen los ingresos extra generados por la venta del barril de petróleo nacional y el dinero recaudado a través de las reformas tributarias. Así aseguran la viabilidad económica de este tremendo salto cualitativo en las nóminas. Vale, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Pues han montado un escalafón docente de 10 categorías basado puramente en la meritocracia. Imaginad que entráis como educadores con contrato y título técnico. Pues empezáis en la categoría J, que ahora ya os garantiza un sueldo mínimo equivalente a la escala de servidor público 1. A partir de ahí, toca subir. Y se asciende aportando mérito académico, sumando años de experiencia profesional y clavando las evaluaciones. Básicamente, a mayor preparación, una remuneración mucho más justa y equitativa. Pero ojo que no todo es sueldo. La ley se trae las condiciones laborales a la época actual e introduce formalmente el teletrabajo en el artículo 117.1. Y hay algo vital aquí. Al prestar servicios desde casa, la legislación impone un límite clarísimo. Se garantiza el derecho a la desconexión. Las horas fuera de tu horario laboral son intocables. Además, es obligación proveer los equipos tecnológicos y el Internet. Un avance tremendo para cuidar la salud ocupacional de los profes. Pasamos al quinto y último bloque. Inclusión e interculturalidad, construyendo un sistema educativo verdaderamente diverso. Aquí la ley no se anda con medias tintas y establece unos mandatos de inclusión que actúan como una red de seguridad espectacular. Exige usar el diseño universal de aprendizaje, ofreciendo muchísima flexibilidad en los currículos. Se le da prioridad absoluta a los estudiantes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Y un detalle que me parece profundamente transformador: se establece el derecho al aprendizaje en lenguas ancestrales y se implementa la etnoeducación para visibilizar a tope la cultura de los pueblos afroecuatorianos y montubios. Con todo esto se institucionaliza el sistema de educación intercultural bilingüe y la etnoeducación como una entidad autónoma, tanto a nivel técnico como financiero. Esto es brutal porque descentraliza las decisiones. Ya no se impone un aprendizaje homogéneo de molde para todos, sino que se reconoce esa tremenda riqueza de epistemologías y cosmovisiones de las comunidades ecuatorianas. Es el reconocimiento legal de que hay múltiples formas totalmente válidas de conocer y entender el mundo. Como veis, todo lo que hemos analizado nos muestra una arquitectura legislativa increíblemente ambiciosa. Desde esa evaluación trimestral pensada para acompañar al alumno y la modernización histórica de las condiciones de los docentes, hasta ese reconocimiento tan profundo de la plurinacionalidad del país. Pero claro, frente a todos estos inmensos esfuerzos institucionales volcados en la LOI, nos queda flotando la gran pregunta: a medida que estas normativas van saliendo del papel oficial y aterrizan en los pupitres de cada día, ¿cómo creéis que transformarán finalmente la realidad cotidiana y el futuro de las aulas ecuatorianas en los próximos años? Ahí os dejo esa reflexión.